La oración que mueve las montañas. Primero, la fe y la oración. En Marcos 11, 22 al 24, Jesús literalmente dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El día anterior de Jesús hablar estas palabras, él había hecho el viaje de Betania, y al ver una higuera a la distancia se detuvo a buscar fruto en ella. Encontró que solo tenía hojas, entonces él lanzó aquella terrible sentencia diciendo: que ya jamás nadie coma fruto de ti. Los discípulos escucharon lo que él dijo, miraron el árbol, pero no había evidencia de que nada hubiese pasado. El follaje estaba aún tan verde como antes, pero al pasar al otro día por el lugar, miraron y se quedaron asombrados al ver que las hojas se habían secado. Pedro dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Marcos 11:2. Ahí fue que el maestro hizo la solemne declaración que con fe en Dios se movían las montañas. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a la higuera? En el preciso momento en que Jesús habló la palabra, la higuera se murió. Solo requería un tiempo para que los resultados se manifestaran. Aquí tenemos otro secreto vital en la oración. El creer tenía que venir antes de recibir en la oración. Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es creer que lo recibiremos en el futuro. Eso sería negar que ya Dios ha contestado la oración y que Él ha cumplido su palabra. Tenemos que creer que ya lo tenemos, aunque en ese momento no haya ni la más mínima evidencia de un cambio. Hay que creer que la contestación viene en el momento en que hacemos la oración de fe, aunque aún sea invisible al ojo natural. Debemos alabar a Dios y darle gracias porque lo tenemos ya, aunque aún no lo veamos. Jesús alabó a Dios frente a la tumba de Lázaro, creyendo en su resurrección, cuando aún éste estaba en la tumba. Tenemos que creer que tenemos la contestación sencillamente porque la palabra de Dios dice que tenemos la contestación. Esta es la suprema revelación que Jesús nos dejó, concerniente a la fe. Lo que vemos o sentimos con nuestros sentidos naturales no tiene que ver nada con el asunto. Si creemos, lo invisible se volverá visible y lo visible se volverá invisible. Los síntomas tienen que desaparecer, así como las hojas verdes de la higuera se secaron. Este es el secreto de obtener lo que necesitamos de Dios. Lo recibimos no porque lo merezcamos, sino por la fe. La fe nunca mira a las condiciones, la fe nunca mira los síntomas, sino que está indiferente a ellos. Los rechaza, no los considera. La fe no depende de nada que los sentidos naturales puedan discernir. La fe fue la que creó al mundo de la nada. La fe es verdaderamente fe cuando no ve nada. Cuando la contestación viene, ya no es fe, sino vista. El resultado de la fe. La fe solo demanda una cosa: que descanse en la palabra de Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. En una ocasión me puse ronco en una forma tan terrible que no podía hablar nada. Estaba literalmente mudo. Era una especie de espasmo, y los tejidos de la garganta no respondían de ninguna manera. Apenas era el primer día de la semana y el sábado de esa semana tenía un compromiso de predicación. No parecía posible que pudiera predicar, pero en mi corazón gritaba: predico con voz de trompeta ese sábado. Aleluya. Hablaba por señas. El pastor de la iglesia con la cual tenía el compromiso me visitó. Por señas le dije que estaría el sábado con ellos. Él me miraba como el que pensaba: ¿cómo sería eso? Pues no podía hablar una palabra. Aleluya. Entré en ayuno y oraba sin cesar en mi mente. Reclamaba a Dios por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Solo confesaba victoria. Solo pensaba que el sábado predicaría con voz clara. Gloria a Dios. Pasó la semana y llegó ese sábado. No podía aún hablar ni una sílaba. Marché a la iglesia esa noche y me senté en el altar. El pastor me miraba asombrado. Puso un vaso de agua en el púlpito y le hice señas que lo quitara. ¿Qué pensaba hacer? No podía hablar, estaba loco. Solo creía que estaba sano por la fe en la palabra de Dios. En mi mente decía: cuando me pare en el púlpito saludaré y la voz saldrá clara. Aleluya. Llegó el momento del mensaje, me entregaron el culto, me puse de pie y tomé el micrófono. Abrí mi boca y traté de saludar. La voz salió clara. Amados hermanos y amigos, aleluya, estaba sano. La oración de fe había obrado el milagro. Una noche comenzaba la campaña en el pueblo de Florida, en Puerto Rico. Me había atacado una especie de influenza. Ardía en fiebre y la irritación en la garganta era horrible. Por mi boca solo decía: estoy sano. Por sus llagas yo fui sanado. Predico con voz de trompeta esta noche. El diablo es un mentiroso. Cristo llevó sobre su cuerpo mis enfermedades y yo soy libre. Aleluya. Solo hablaba victoria y oraba sin cesar. Partimos a la campaña, mi esposa guiaba el automóvil y yo iba tirado en el asiento de atrás, ardiendo en fiebre y temblando de escalofríos. La irritación en la garganta era tan terrible que casi no podía hablar. Oraba y decía: estoy sano, me sanaste en la cruz. Aleluya. Llegamos a Florida, la campaña era al lado de la iglesia al aire libre. El devocional había comenzado y los hermanos cantaban:
En vez de irme al culto, entré a la iglesia, me arrodillé en el altar y dije: Señor, estoy sano por tu palabra. En ese momento el Espíritu Santo descendió como una nube y me envolvió. Me saqué un aleluya que tembló el templo. Quedé nuevo. Todo síntoma desapareció. Conforme había creído, fue hecho. Primero creí y la oración de fe se volvió una realidad. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración sin fe se vuelve vana palabrería. Sería una conversación inútil, pero si usted cree en su corazón y habla victoria y sostiene esa confesión de fe sin titubeos, ni alternativas, ni dudas, lo que pide lo recibirá. Amén. En una ocasión mi hija Doris sintió un dolor terrible en el lado derecho del estómago. Tenía para esa época como 7 años de edad. La piernita se le puso rígida, había fiebre, estaba tirada en la cama en terrible sufrimiento. Le dije a mi esposa: son todos los síntomas de apendicitis. ¿Crees que Jesús puede hacerlo? Ella me dijo: seguro que creo. No era fácil para nosotros. Cuando es cuestión de uno mismo quizás es más fácil, pero cuando son los hijos el asunto se pone más difícil. De todos modos hay que creer que Cristo es fiel y verdadero y honrarlo con nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Le oramos a la nena y reclamamos al Señor el cumplimiento de su palabra. Al ratito la niña se durmió. Estuvo varias horas dormida. Cuando despertó no sentía dolor ni síntomas alguno. Le dije a mi esposa: envíala para la escuela que el Señor la sanó. Así lo hicimos. Allá se gozó jugando con los niños. Jamás volvió a darle un síntoma. Gloria a Dios. La oración de fe mueve las montañas. Algunos en cuanto sienten el síntoma corren al médico. No juzgo ni critico a nadie, pero la Biblia dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Esa era la fe de la primera iglesia y Cristo no ha cambiado. Yo creo que Jesús y su palabra son más confiables y seguros que la ciencia del mundo. Ya Él lo hizo en la cruz y eso es para sus hijos. Gloria a Dios. Número 2. La fe del grano de mostaza. Muchos creen que la fe para mover montañas no se puede obtener. Sin embargo, esta fe no es algo fenomenal, sino más bien una fe persistente, una fe que sostiene y que no se debilita bajo las pruebas. Es una fe que rechaza el testimonio de los sentidos naturales y mira a la palabra de Dios como la única evidencia suprema de que algo es verdad o no. Así es la fe sencilla del grano de mostaza, que Cristo dijo que era suficiente para mover montañas. En Mateo 17:20 Jesús dijo: si tuvierais fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza se siembra en la tierra y si al otro día se saca encontramos que no ha habido cambio en él. Lo volvemos a observar una semana más tarde y notamos que a lo mejor ha habido muy poco cambio. Sin embargo, algo está sin duda alguna sucediendo, que producirá el árbol de mostaza. El movimiento es microscópico pero real, no lo vemos, pero está sucediendo de todas maneras. Pasan días y finalmente una plantita muy frágil se abre paso por entre el terreno. Más y más alta se va poniendo según pasa el tiempo. Este crecimiento no cesa hasta que la voluntad de Dios para la planta de mostaza se alcanza y las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. No es una fe espectacular, pero es una fe inconmovible, una fe que no cede. Es la fe que Cristo dijo que movería las montañas. Algunas personas siembran su semilla de mostaza y entonces la sacan de nuevo para examinarla. Confunden la fe de la semilla de mostaza con la fe instantánea. Después que han sembrado la semilla de lo que esperan, retornan en breve a examinarla. Al encontrar que los cambios no son los que esperaban, creen que no ha sucedido nada. Dicen: aún estoy enfermo, mis síntomas están aún ahí, no fui sanado. Al confesar el fracaso, ellos arrancan la semilla de su fe, aceptan la derrota cuando la victoria venía en camino. La semilla sin duda alguna comenzó a crecer en cuanto la sembraron, pero su fe les falló. Creyeron que la semilla se volvería un árbol de la noche a la mañana. Cuando esto no sucedió, se conformaron con la derrota. Cristo dijo: si tan solo puedes creer, todo es posible para el que cree. Espera en Dios y Él hará, dice su palabra. Amén. Para los primeros días de mi ministerio estaba predicando una campaña y sentí un terrible dolor de muelas. Oré de todo corazón reprendiendo el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. El dolor se fue al instante, pero la caries se quedó allí. Oré de nuevo y le dije al Señor: lléname esa muela, tápala con el material que tú quieras. La caries se quedó igual, pero yo creí que estaba hecho. Al otro día la caries estaba aún ahí, pero yo dije: gracias, Señor, que la llenaste ayer. Muchas gracias que lo hiciste. La caries siguió allí, pero día tras día yo confesaba que estaba arreglada. Aleluya. Pasaron como 2 años y día tras día yo seguí confesando que el Señor la había llenado. No creía por lo que veía, sino por la fe en su palabra que dice que lo que pido creyendo será hecho. Amén. Una madrugada fui despertando cuando alguien entraba a mi alcoba. Al mirar pude ver que era el Señor. Se acercó y se paró a mi lado, me abrió mi boca con sus manos y sentía cuando comenzó a trabajar en la muela. Cuando terminó se marchó y yo busqué con mi lengua y la caries había sido tapada. Aleluya. Luego me levanté y miré con un espejo y vi que la caries estaba llena con una sustancia gris. Gloria a Dios. Esperé en Dios creyendo y confesando la victoria por la fe en su palabra y fue hecho. Aleluya. Fiel es el Dios que prometió. Gloria a Dios.